La unidad número 6 también es una unidad teórica, solamente tiene como cálculo, finalmente los cálculos de humedad relativa, que lo vamos a ver al final, pero también hay una cuestión de principios o conceptos teóricos que les van a servir a ustedes después para poder analizar los sistemas de equilibrio químico. Aquí tienen que recordar ustedes que lo que vamos a tomar en cuenta, básicamente, para el equilibrio físico es la molécula de agua o un solo compuesto que está en distintas fases. O sea que aquí no vamos a tener en cuenta reacciones de tipo químico. Como ya Ricardo explicó el tema de la molécula de agua, no me voy a detener en eso. Lo importante aquí es saber que la molécula de agua, por su arquitectura, puede formar puentes de hidrógeno y puede tener distintos grados de agregación dependiendo de la temperatura. Esos grados de estado de agregación de la materia, en este caso el agua, pueden ser sólidos, donde ustedes deben recordar que los sólidos tienen forma y volumen propio, los líquidos que tienen forma del recipiente y volumen propio, y en el caso de los gases, la forma y volumen del recipiente. Aquí es importante tener que ustedes vean, en el caso de los sólidos, que es una pregunta muy frecuente en las correcciones, sobre todo en equilibrio químico, cuando hablamos de que los sólidos tienen concentración constante, ¿sí? Al tener volumen propio, y ese volumen estar formado por moles de la sustancia, cuando nosotros sacamos moles de sustancia, también estamos reduciendo el volumen de forma proporcional y por lo tanto la concentración siempre va a ser la misma, ¿sí? Eso pasa tanto con los líquidos puros o con los sólidos. Bueno, ustedes ya saben, el pasaje de un estado al otro tiene distintos nombres. Lo que nos interesa sobre todo a nosotros es el pasaje de sólido a líquido, en el cual vamos a tener como considerar la fusión, que es el pasaje de sólido a líquido, es decir, el sólido se funde, o de líquido a sólido, en donde se solidifica. Y el otro cambio de estado es de líquido a gaseoso por vaporización, o de gaseoso a líquido por condensación. Aquí dice licuación, pero lo vamos a considerar como condensación. El concepto de equilibrio, ustedes ya lo saben también por equilibrio químico, es un estado de un sistema en el cual no se observan cambios a nivel macroscópico durante el tiempo transcurrido de una observación. En el caso de un equilibrio físico, ¿sí? A nivel macroscópico decimos que no hay cambios en las propiedades de ese sistema, ni en color, ni la masa, ni la temperatura, pero sí lo hay a nivel microscópico. O sea, si nosotros pudiéramos ver qué ocurre con las moléculas a nivel microscópico, vamos a ver que las moléculas están permanentemente cambiando de fase, ¿sí? El proceso dinámico, y lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Nosotros vamos a analizar el equilibrio físico a través de sistemas. Los sistemas ustedes ya saben que son los lugares donde nosotros hacemos las experiencias o estudiamos. En este sistema, que está rodeado por paredes, o sea, vamos a suponer que este émbolo es un sistema, vamos a tener agua en una fase líquida y en una fase gaseosa. En un momento inicial, vamos a ver que si esto está en equilibrio, ¿sí? Vamos a ver que no hay cambio entre una fase y la otra, pero sí lo hay a nivel microscópico. Lo dijimos recién que el líquido puede vaporizarse para formar gas, pero a su vez también el gas puede condensarse para formar un líquido, ¿sí? O sea que estamos hablando de una dinámica en el sistema. Otro concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta es el cambio de entalpía. El cambio de entalpía es, dicho en términos muy vulgares, la ganancia o la pérdida de energía en el sistema. Entonces, ustedes tienen que imaginarse en función de lo que están analizando, en este caso equilibrio físico, estamos analizando cambio de fases. Si yo paso de una fase a otra, va a haber un intercambio de energía, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar, por un lado, es qué ocurre cuando pasamos de agua sólida a agua líquida y viceversa,
o cuando pasamos de líquido a gas y viceversa. Por supuesto, nosotros tenemos que analizar la entalpía como una aproximación a lo que es la energía que tiene un compuesto en el sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo analizo el sólido, lo comparo con el líquido, ¿quién va a tener mayor cantidad de energía? Bueno, por supuesto lo va a tener el líquido. ¿Sí? Entonces podemos analizar esto en función de cómo son las entalpías. La entalpía, en el caso del sólido, es más pequeña porque tiene menos cantidad de energía acumulada. En el líquido es intermedia y en el gas va a ser mucho más grande porque puede ha absorbido mayor cantidad de energía. Entonces, cuando pasamos de un lado a otro, por ejemplo, si calentamos, ya sea esta ecuación o en esta ecuación, vamos a ver que de sólido pasamos a líquido y de líquido pasamos a gaseoso. Y esto es un proceso de tipo endotérmico, es decir, esa energía que nosotros estamos suministrando a través del mechero es absorbida por el agua en este caso para formar otra fase, en este caso el líquido. Cuando ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando enfriamos, podemos pasar de líquido a sólido nuevamente o de gas a líquido, dependiendo qué es lo que estamos analizando, a través de un proceso que es exotérmico. Es decir, con el ventilador lo que estoy haciendo es sacar el exceso de energía que tiene tanto este como este para que el agua cambie de fase. ¿Se entiende? Entonces podemos nosotros analizar los cambios de entalpía en función a lo que podemos comparar en lo que es entalpía final de entalpía inicial. Final e inicial es una convención, o sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, esta ecuación, como está así planteada, cuando analizamos pasaje de acá hacia acá, el final va a ser el líquido en este caso, mientras que el inicial va a ser el sólido. Entonces, si dijimos recién que la entalpía final, el líquido en este caso, es mayor que la energía inicial, el sólido en este caso, ¿sí? Y estamos hablando de un proceso endotérmico, quiere decir que el cambio de entalpía va a ser positivo. Es decir, que cuando hablamos de endotérmico, el delta H va a ser positivo. Si a esta ecuación la damos vuelta, es decir, ponemos al líquido de este lado y al sólido de este lado, ahora el final va a ser el sólido y el inicial va a ser el líquido. ¿Sí? Y por lo tanto, el final ahora va a ser menor que el inicial, por lo tanto, el cambio de entalpía va a ser negativo en un proceso que vamos a llamar exotérmico. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿qué ocurre a lo largo de un gradiente de temperatura? Si nosotros agregamos energía en el eje X y esto lo comparamos con la temperatura de cambio del sistema, vamos a ver que si partimos de hielo, de un sólido, y agregamos energía, vamos a aplicar determinada cantidad de energía hasta que vamos a empezar a observar qué cosa acá. Vamos a ver un sistema en el cual conviven tanto la fase sólida como la fase líquida. ¿Sí? Y fíjense que aquí no hay cambio de temperatura, ¿por qué? Porque aquí lo que está ocurriendo, ¿qué es? Es la energía que estamos aplicando va destinada a romper enlaces, ¿sí? Del sólido para pasarlos al líquido. Mientras que en este caso, la energía que estamos aplicando va destinada a aumentar la energía cinética. Una vez que este cambio de fase se dio y desapareció, por ejemplo, toda la fase sólida, vamos a ir aumentando la energía y esa energía va a ir destinada a aumentar la energía cinética del líquido, hasta llegar a un valor de 100 grados que va a depender, en este caso, de la presión atmosférica que nosotros tengamos en ese lugar y en ese momento. ¿Sí? En este lugar, a los 100 grados, vamos a ver que van a convivir la fase líquida con la fase gaseosa, hasta tanto esa fase líquida desaparece completamente. ¿Sí? En el caso
digamos, un dato que ustedes deben conocer es que en el caso del cambio de fase de sólido a líquido, cuando es un proceso endotérmico, es decir, pasamos de sólido a líquido, el valor va a ser de 1,44 kilocalorías por mol. Si ocurriera lo opuesto, es decir, pasamos de líquido a sólido, ¿cuál va a ser el valor del cambio de entalpía? En ese caso va a ser un cambio exotérmico, por lo tanto va a tener un valor negativo, pero la magnitud va a ser la misma. En el caso del cambio de fase de líquido a gas, el valor aproximado va a ser de 10 kilocalorías por mol. O sea, aquí estuve viendo en internet, dependiendo del autor, pone distintos valores. En la guía creo que tienen 10,5, pero no importa. Ustedes acá tienen que tener en cuenta que cuando pasamos de líquido a gas, el valor va a ser positivo, aproximadamente 10 kilocalorías por mol, mientras que si pasamos de gas a líquido, el proceso va a ser exotérmico y va a ser negativo. Como les decía recién, cuando nosotros pasamos de una fase a la otra, lo que hacemos es romper enlaces. En este caso, los enlaces de tipo puente hidrógeno. Profe, una pregunta. Sí, sí, En el paso del agua de líquido a sólido, ¿va a ser menos 1,44 kilocalorías por mol? perdón, de nuevo, no te escuché. En el caso de pasar agua de estado líquido a sólido, o sea, Sí, solidificación, sí, el cambio de entalpía va a ser menos 1,44 kilocalorías por mol. exactamente. Es decir, para Ah, poder bien. solidificar ese líquido, le tengo que extraer por cada mol de agua, o sea, por cada 18 gramos de agua que yo tengo, 1,44 kilocalorías. O sea, tengo que extraerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, sí, Bien, bueno. Se sigue viendo la presentación, ¿no es cierto? sí. Sí, Bien. profe. Entonces, lo que vamos a analizar nosotros aquí es el pasaje de líquido a gas, que es lo que más comúnmente van a tener ustedes en la carrera, y teniendo en cuenta la diferenciación entre lo que es vaporización y lo que es ebullición. En el caso de la vaporización, este fenómeno que estamos analizando es un fenómeno de superficie, es decir, que solamente las moléculas que están aquí en la superficie, que están mucho menos retenidas que las que tenemos aquí adentro, son las que se van a transformar inicialmente como en gas. ¿Sí? Mientras que en el caso de la ebullición es un fenómeno que se da en el seno del líquido. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen el agua por los fideos, van a observar que en el seno del líquido, adentro, se forman unas burbujas. Esas burbujas no es como generalmente me dicen formación de oxígeno ni algún otro gas raro, ¿sí? Sino que no es ni nada más ni nada menos que vapor de agua que empieza a generarse en esas burbujas, y esas burbujas se forman porque vencen la presión atmosférica que tenemos en ese lugar. Por supuesto, si yo me voy a la montaña y quiero hacer un huevo cocido, ¿sí? La presión atmosférica que yo tengo en ese lugar va a ser mucho menor que si yo me voy a cocinar el huevo en el mar. ¿Sí? Por lo tanto, para poder generar esa burbuja va a costar más hacerlo a nivel del mar que en la montaña. Por lo tanto, voy a requerir a nivel del mar mayor cantidad de energía que en el caso de la montaña. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros vamos a una mayor altitud, el agua empieza a hervir a menor temperatura que como ocurre en el caso del nivel del mar. Les quería mostrar 2 minutitos de un video, a ver si logro que se vea. Si no lo logro, me queda otra cosa. ¿Se ve mi pantalla total o se ve la presentación? Se ve completa casi. ¿Se ve ahí Sí, sí se el ve. video? Bien. Ahora, Bueno, ¿se ve?
Sí, se sigue viendo la del PowerPoint. Ah, se ve la del PowerPoint. Pues tiene que volver a poner en la parte Sí, está el PowerPoint, Marcos. de visualizar. A ver. A ver ahí. Ahí se ve mi pantalla, supongo. Ahí se está cargando, ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí, Marcos, se ve la pantalla tuya. Bueno. Y se ve el video también. Bueno, fíjense, ahí está lo que explicó Ricardo, el tema del agua, que forma enlaces entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos energía, la idea es que esa energía rompa esos enlaces y el agua puede transformarse a otra fase. En un sistema como el que vimos recién, ¿sí? Dijimos que el proceso de vaporización es un proceso de superficie, donde lo que se va a transformar de fase son las moléculas de la superficie. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a llegar a un equilibrio, en este caso cuando la velocidad de vaporización y la velocidad de condensación sean iguales. Si yo a este sistema lo tengo, perdón, si yo a este sistema le agrego inicialmente agua líquida y no tengo nada de gas aquí arriba, ¿sí? Lo primero que va a ocurrir va a ser una transformación de líquido a gas a través de una tasa de cambio de fase, y a medida que se va acumulando moléculas de agua aquí en la fase aérea, ¿sí? Esas moléculas de gas van a empezar a interactuar entre ellas, van a empezar a condensar, y esa condensación va a depender de la cantidad de moléculas de gas que yo tengo, ¿sí? Que por supuesto mientras mayor sea, mayor va a ser la velocidad de condensación. Entonces, cuando yo llego a un equilibrio, es decir, tengo una X cantidad de moléculas de gas en la atmósfera, yo voy a decir que la velocidad de vaporización y la velocidad de condensación se van a hacer iguales. Y yo eso lo puedo medir a nivel macroscópico, porque no lo puedo ver, por supuesto, a través de un manómetro. El manómetro lo que me mide es la presión de vapor que yo tengo en esa atmósfera. Entonces, cuando empezamos el sistema, sin gases aquí en el sistema, la presión va a pasar de cero, va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a un valor fijo, que es el que me va a definir como presión del vapor. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí, tengo una pregunta, pero no sé si viene al caso. pregunto. El delta, enthalpía puede ser. Sí. Yo no sé si no lo logro comprender, pero acá en este video que se está mostrando, la referencia, acá, ¿existiría eso? No lo entendí, no sé si es la definición o qué. El delta entalpía, el cambio de entalpía es lo que expliqué recién, en la otra diapositiva. Ah, bueno, Y ya, si terminamos el video, lo pasamos de vuelta. pero está bien, pero... Bueno, si yo abro el sistema, por ejemplo, el sistema se desequilibra. Es decir, que nunca voy a poder alcanzar el equilibrio porque las moléculas de gas difunden. Y por lo tanto no voy a poder alcanzar una presión de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esa temperatura a la cual yo alcanzo el punto de ebullición que habíamos visto recién va a depender de cada sustancia. Por supuesto, mientras mayor sea la energía o la capacidad de unirse mediante fuente de hidrógenos, mayor es la temperatura que yo necesito para poder lograr eso. Fíjense que acá es lo que yo les decía, la formación de burbuja depende de la presión que yo tengo en la atmósfera. ¿Sí? En este caso, como dice el manómetro, una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y va a depender de cada sustancia. ¿Estamos? Bien, volvamos a la presentación entonces. Bueno, decíamos recién el tema del cambio de entalpía. Bueno, el cambio de entalpía, ¿qué era? Era la diferencia entre las entalpías finales e iniciales. ¿Sí? Entonces, si yo paso de sólido a líquido, sabiendo que el líquido contiene mayor cantidad de energía que un sólido,
yo sé que la entalpía del líquido es mayor que la entalpía del sólido, ¿sí? Quiere decir que la entalpía final va a ser mayor que la entalpía inicial. Algo más grande que algo más chico me da un valor positivo, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de proceso endotérmico, ¿sí? En el caso de fusión, lo que estoy haciendo es agregar, para poder fundir un mol de agua, es decir, 18 gramos de agua, ¿sí? Necesito 1,4 kilocalorías. En el caso opuesto, cuando yo paso de líquido a sólido, yo lo que tengo que hacer aquí es extraer energía, ¿sí? En un proceso exotérmico, es decir, debo pasar desde el líquido al sólido, debo extraer 1,44 kilocalorías por cada 18 gramos de agua, ¿sí? Y en ese caso el cambio de entalpía va a ser negativo. No sé si se entiende a quien me preguntó. Claro, y profe, era yo la que pregunté. En este caso, cuando hay un problema a resolver de esto, ya nos dan el valor que va a tener cada uno. Digamos, un sólido, un líquido, para ver si es endotérmico o exotérmico. ¿Valor de qué dice usted? De entalpía. La entalpía en general no se mide, ¿sí? Lo que usted mide son cambios de entalpía, pero sí sabe que, por ejemplo, algo que tiene una fase distinta a la otra, usted puede suponer, en este caso un líquido tiene más energía que un sólido, o que un gas más energía que un líquido, ¿sí? Y viceversa. Pero usted no mide la entalpía específica de cada uno, sino que mide el cambio de entalpía. Ese cambio de entalpía es el valor que le acabo de dar, que es 1,44 para el caso de la fusión y de la solidificación, y de 10 kilocalorías por mol, más o menos, para el pasaje de líquido a gas o de gas a líquido. ¿Sí? Bien. Entonces, para terminar, ustedes lo que generalmente ven o pueden llegar a ver en el parcial es esto, no tan complejo, pero esto es lo que van a ver en climatología, por ejemplo, que es una tabla psicométrica, un gráfico psicométrico que mide distintas cosas. Lo que más nos interesa a nosotros es que vean es que aquí abajo tenemos la temperatura. Nosotros podemos medir la temperatura. Mientras que en este otro eje, en el eje de las I, tenemos la presión de vapor, ¿sí? Que puede estar medida en distintas unidades, ¿sí? Se la pueden dar como atmósfera, se le puede dar en megapascales, kilopascales, hectopascales, o milímetros de mercurio, o torricelli, ¿sí? Entonces, una aplicación de esto es, por ejemplo, cuando tienen que predecir qué va a pasar con el grano almacenado, para ver si se les va a podrir o no. Entonces, ustedes tienen un grano, por ejemplo, que han colocado en un silo a determinada temperatura. Por ejemplo, aquí, me dice que yo tengo, en ese momento, cuando puse el grano, 30 grados de temperatura, ¿sí? Y eso lo tengo a una presión de vapor, del vapor en este caso. Hay que diferenciar presión de vapor del vapor. La presión del vapor es la que yo tengo fuera del equilibrio, mientras que la presión de vapor es la que yo debería tener potencialmente a la saturación, ¿sí? Bajo determinada temperatura, ¿sí? Entonces yo acá tengo como condiciones iniciales 30 grados de temperatura y una presión del vapor de 2,4 kilopascales, ¿sí? Supónganse que ese grano que está almacenado en este silo, ¿sí? Yo lo puse al mediodía y a la noche va a bajar la temperatura. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a modificar este punto a este otro, suponiendo que la presión del vapor no se modifica, pero sí se modifica la temperatura. Si pasamos de 30 grados a 20 grados. Como la presión de vapor del vapor es la misma, y fíjense, hemos llegado a esta curva de acá arriba, que me está indicando la máxima saturación de la atmósfera, es decir, el 100% de humedad. Fíjense que en este punto, la presión del vapor va a ser la misma que la presión de vapor, ¿sí? Entonces, si me preguntan cómo calcular la humedad relativa en cada uno de los puntos, en este punto y en este otro punto, lo que tenemos que aplicar es la siguiente ecuación, que es humedad relativa
igual a la presión del vapor dividido la presión de vapor por 100. En el primer caso, en la X, nosotros tenemos una presión del vapor de 2,4 kilopascales. Pero la presión potencial, es decir, la presión de vapor, la tenemos aquí y es de 4,2 kilopascales. Es decir, que yo debo proyectar hasta llegar a la curva, a la misma temperatura, cuál sería el valor potencial de presión de vapor que yo tendré que tener. Entonces, reemplazando, me queda 2,4 dividido 4,2 por 100 me da un 57,1% de humedad. Cuando pasamos de este punto a este otro punto la noche, fíjense que la presión del vapor es la misma que la presión de vapor. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, tenemos esto, me da un 100% de humedad. ¿Se entiende algo de esto? ¿Hay alguna duda? Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta la diferencia de presión del vapor con del vapor? La presión del vapor es la que vos medís en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿sí? Por ejemplo, vos te vas afuera de tu patio y medís la temperatura y medís la presión de vapor, del vapor, ¿sí? En este momento, si vos ves, está soleado, no está lloviendo, ¿sí? Generalmente llueve cuando tenemos una humedad relativa alta, cercana al 100%, ¿sí? Entonces, suponiendo que venga, por ejemplo, un viento muy frío, ¿sí? Muy frío, puede ser que como esta curva que vos ves acá disminuye su presión de vapor a medida que va bajando la temperatura, ¿sí? Nosotros podemos llegar a un punto en el cual la humedad que yo tengo en este momento llegue a la saturación. Y ese cambio de temperatura puede ser que genere lluvia. Entonces, dicho de otra forma, presión del vapor es la que vos medís en un lugar determinado, mientras que la presión de vapor es la presión que vos tendrías que tener con una atmósfera saturada de humedad. ¿Se entiende? O te mate. Sí, profe, entendí. Gracias. Bien, perfecto. Bueno. ¿Alguna Bueno, pregunta? Marcos, Sí. hay un alumno que pregunta el ejercicio 18, bueno, ahí veo que se están contestando entre ellos, me parece perfecto. Pero les voy a mostrar la resolución de ese ejercicio para que vean que ese solamente es para despejar de la ecuación que teníamos planteada. Así que ahí lo presento. Bien, bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen al ejercicio. Lo voy a poner que se vea como lectura. En el ejercicio número 18, fíjense lo que nosotros teníamos que considerar era que tenemos una ecuación, digamos, esa gráfica que recién les mostró el profesor tienen ecuaciones, siempre que tengan un gráfico es alguna ecuación que la podemos utilizar para representar cada uno de esos puntos, ya sea de la presión que se mida a distintas temperaturas, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos puntos medido, una presión, una temperatura, una presión, una temperatura, vamos a poder obtener un gráfico y ese gráfico va a estar representado por alguna ecuación. Las reglas de tres simples, por ejemplo, que utilizan ustedes son siempre representaciones lineales de algún dato, por ejemplo, si hacían presión con la temperatura, pero en este caso lo que tienen es una relación logarítmica de la presión, ahí la tienen, perdón, ahí tienen la presión en el eje Y y la temperatura. Entonces, si nosotros cambiamos, en este caso tienen la temperatura en grados centígrados, pero recuerden que siempre que utilizamos ecuaciones químicas, nosotros vamos a utilizar particularmente para este caso las temperaturas siempre en Kelvin. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación que hay entre los grados centígrados y los Kelvin, que hay una relación de 273. Ahí les he puesto en el chat que Kelvin es igual a grados centígrados más 273.
Entonces, lo único que teníamos que hacer aquí era simplemente reemplazar los valores que teníamos de dato y obtener la incógnita, que en este caso es la temperatura. Aquí tenemos una ecuación, entonces esta gráfica está representada por esta ecuación, en la que podemos ver que depende de la temperatura a la -1, es decir, fíjese que la temperatura la tenemos como denominador, que está aquí explicada en mayor detalle con los valores reemplazados de lo que nos están dando de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente hacer un pasaje digamos, de la unidad, perdón, no de unidad, sino de la incógnita que nosotros queremos averiguar, que en este caso es temperatura. Como a nosotros nos dice el enunciado que esa ecuación está, cuando la presión está expresada en milímetros de mercurio, lo que tenemos que hacer es pasar estos 500 hectopascales que nosotros tenemos de dato, lo tenemos que pasar a milímetros de mercurio para poder recién utilizar esta ecuación. Entonces tenemos una equivalencia de la presión que tenemos 1013,25 hectopascales, que equivalen a 760 milímetros de mercurio, entonces podemos saber cuánto milímetros de mercurio equivalen a 500 hectopascales. De esa manera lo que nosotros vamos a tener es directamente que el logaritmo de esa presión es igual, fíjense que ya está despejado, es menos 8,8749. Este valor que tienen aquí no, en este momento no nos importa de dónde viene, ¿sí? Es una relación, es una constante. Y eso va a ser igual, obviamente, a esta relación que tenemos nosotros aquí, esta expresión fraccionaria. Entonces, ahora solamente les quedan los pasajes de términos para nosotros poder obtener la temperatura. Había muchos ejercicios, nosotros habíamos preguntado a este ejercicio entre las tareas, y lo que les fallaba directamente aquí simplemente es el pasaje de términos y la equivalencia de lo que es la temperatura en grados centígrados y en Kelvin. Entonces nosotros de esta manera podemos obtener la temperatura en Kelvin, donde se obtiene este valor, y sabiendo la equivalencia que hay entre la temperatura en Kelvin y grados centígrados, obtenemos el valor de 82 grados centígrados aproximadamente para la temperatura de ebullición del agua cuando la presión es 500 hectopascales. ¿Sí? Entonces fíjense que ese solamente es más matemático que químico la interpretación de esa ecuación, pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros de esa parte química? Si bien esto tiene unas ecuaciones solamente matemáticas, es saber que el valor que nosotros estamos obteniendo tiene que tener coherencia con lo que nosotros estamos analizando, ¿no? Porque hay veces en lo que han puesto que la temperatura les daba mucho mayor a 100 grados centígrados, lo cual no puede ser, porque nosotros ya les he explicado el profe, que eso va a depender de la temperatura de ebullición a la presión en la que se encuentre ese sistema, ¿sí? Si disminuye la presión, como en este caso, tiene que disminuir también la temperatura de ebullición. Bien. Sí, y una aclaración, en la gráfica de la diapositiva que yo presenté, la ecuación está como la presenta acá Ricardo, en milímetros de mercurio, la presión de vapor, mientras que la escala que yo tengo en la gráfica es kilopascal, así que hay que hacer la transformación correspondiente. Bueno, entonces, a ver si alguien tiene alguna otra duda. Acá pregunta Mayra si se puede repetir la definición de presión de vapor. Lo que ya lo explicó el profe Marcos recién, hace un ratito, la fórmula, ¿se acuerdan que para poder calcular la humedad relativa es, ahí se las pongo para que la puedan ver, es igual a la presión del vapor dividido la presión de vapor. Esta es la que está en el equilibrio, la que está en la curva, y esta es la de un momento dado. Como decía el profe, salimos al patio y vemos qué presión hay. Siempre, siempre que estén sobre la curva, la humedad relativa va a ser 100%. Sí, y siempre la presión de vapor va a ser la que se proyecta a la misma temperatura sobre la curva que ustedes ven en la diapositiva.
O sea, A, yo la proyecto para arriba, hacia la curva. Profe, una pregunta. Sí, Esa fórmula no es por 100, ¿cuál? Sí, la falta de 100 ahí, presión, la pero de sí, humedad relativa. sí, sí. Ahí está el 100. Ah. 13 por 100 dividido 13.